Ya estamos aquí listas con Paola para hablar de esas 22 capturas realizadas este día. Dentro de ellas, la captura de la exregistradora de la propiedad, la licenciada Anabela de León. Esta fue una serie de allanamientos que el Ministerio Público llevó a cabo por el caso Plazas Fantasma. Y nos acompañan esta noche el jefe de la FESI, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, y también el señor Víctor Manuel Álvarez, quien es secretario general del Sindicato de Trabajo del Registro de la Propiedad de Inmueble, a quien damos la más cordial bienvenida. Y ya estamos aquí listas con Paola para hablar de esas 22 capturas realizadas este día. Dentro de ellas, la captura de la exregistradora de la propiedad, la licenciada Anabela de León. Esta fue una serie de allanamientos que el Ministerio Público llevó a cabo por el caso Plazas Fantasma. Y nos acompañan esta noche el jefe de la FESI, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, y también el señor Víctor Manuel Álvarez, quien es secretario general del Sindicato de Trabajo del Registro de la Propiedad de Inmueble, a quien damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, mucho gusto, gracias por invitarnos. Buenas noches, hola Carmen, señores invitados, muchas gracias por venir aquí nuevamente a hablar de un caso que se ha ventilado hoy ante la prensa y que, como ha dicho el Ministerio Público y la CICIG, es un corte de caja, la primera parte de una investigación sobre el registro de la propiedad. Yo quisiera comenzar con el fiscal. Prácticamente tienen dos áreas. Las plazas fantasma, por las que defraudaron 3 millones en el registro de la propiedad, que suman 16 puestos, y contrataciones anómalas, como dijeron ustedes, de comida sobre todo, banquetes que se pagaron 2 veces. Pareciera un caso pequeño comparado con los que hemos visto de corrupción en la administración pasada. ¿Por qué este caso simbólicamente lo presentó la fiscal, el jefe de CICIG? ¿Qué tiene este caso importante que ustedes lo mostraron así, a pesar de que son gastos que nos suman más de 3,5 millones de quetzales? Bueno, la importancia del caso viene dada en el sentido de que es una muestra de cómo dentro de las distintas instituciones públicas se puede utilizar ese ejercicio de esa función pública con el propósito de enriquecerse los funcionarios públicos y, lógico, en detrimento de la propia administración. En este caso, tal como fue indicado hoy, eran 16 plazas fantasmas del periodo 2013 al 2015. Los contratos eran de alrededor de entre 5,000 y 8,000 quetzales mensuales. Y de la misma manera, otra modalidad que se pudo determinar de sustracción de fondos públicos fue la contratación de supuestos servicios que en realidad no fueron nunca prestados por ninguna de las dos sociedades mercantiles o de las empresas mercantiles que supuestamente brindaron algún tipo de desayuno para algún evento, teniendo como particularidades de que el desayuno iba a ser utilizado para evaluación del desempeño y la dependencia solicitante es una dependencia de comunicación social que no tendría en condiciones normales nada que ver con una situación de evaluar el desempeño de los empleados del registro. Licenciado Sandoval, ¿este caso cómo es que empieza? ¿Por dónde empieza el proceso de investigación? Me queda la duda de si fue por las denuncias que estuvo haciendo el propio Sindicato de Trabajadores o fue consecuencia de los hallazgos y los reparos de la Contraloría General de Cuentas. Primeramente, originalmente fueron denuncias del Sindicato del Registro de la Propiedad. Y de la misma manera, como consecuencia de esa denuncia también, en forma paralela o casi simultánea, la Contraloría General de Cuentas pues determinó una serie de hallazgos. Esos hallazgos, pues el Ministerio Público tuvo la oportunidad de profundizar. En realidad este caso lo inició la Fiscalía de Sección contra la Corrupción, que realizaron una gran cantidad de diligencias y a petición del comisionado de la CICIG pues fueron trasladados a la FESI, tal como estipula el convenio existente entre el Ministerio Público y la Comisión. Quisiera escuchar de boca de don Víctor, ¿qué pasaba en el registro de la propiedad durante la administración de la señora Anabela de León con respecto de las plazas? Decía CICIG que hay 16 personas que le reportaban directamente a la jefa de Recursos Humanos, que su jefe inmediato ni los conocía, que parecía que ni llegaban, incluso 7 tenían plazas en otras entidades. Pero cuéntenos usted cómo lo vieron desde adentro y cómo fue avanzando esto y hasta dónde llegó. Ya, muy buenas noches a todos. Principalmente nosotros como organización sindical, el Sindicato de Trabajadores Administrativos del Registro General de la Propiedad STAR, empieza a hacer requerimientos directamente a lo que es la Dirección de Recursos Humanos para que nos puedan mostrar lo que son las planillas de los trabajadores, porque nosotros empezamos a ver gastos desmedidos
como lo que es en telefonía, aumentos salariales, contrataciones desmedidas completamente. Entonces hacemos el requerimiento a la Dirección de Recursos Humanos porque en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo firmado por el STRGP, pues se dice que se puede entregar la información al sindicato para mostrar qué es lo que están elaborando. Pero a nosotros se nos fue denegada. Entonces acudimos al módulo de libre acceso a la información pública. Llegamos casi hasta el año 2014 para poder obtener lo que es la información. O sea, nosotros tuvimos que pedirla por esa vía. Cuando nos damos cuenta, o sea, nosotros como sindicato tenemos afiliados en lo que son regionales departamentales, y los mismos afiliados hacen la denuncia y dicen, miren, fíjense que hay tal persona, pero nunca se presenta a trabajar. Entonces nosotros hacemos ciertas diligencias a estos departamentos para poder constatar el hecho. Y es ahí donde nosotros empezamos a denunciar el 23 de junio del año 2015. ¿A denunciar ante el Ministerio Público? Ante el Ministerio Público, porque anteriormente lo hicimos por los mismos medios de comunicación, porque en el año 2014 pedimos la renuncia pública de la licenciada Gladys Anabela de León Ruiz. ¿Y por qué lo hacemos? Porque realmente, o sea, nosotros empezamos a ver que no solo hay un desorden administrativo, sino que hay gastos en lo que son buffet. Teníamos buffet casi todos los días. Entonces nosotros decíamos, ¿y cómo puede ser esto? El viaje que hicieron a España, o sea, donde también el ingeniero viene y se lleva su teléfono y por tal el Romy, ¿qué ingeniero? Ingeniero Montes, viene, se lleva el teléfono y el registro paga más de 30,000 quetzales. En llamadas, porque dice que se le activó el teléfono, sea por lo que sea. Pero nosotros, como solo los hechos que nos constan podemos denunciar. Y denunciaron para no, incluso también la compra de un pararrayos por 2.5 millones. Claro, pero nuestras denuncias específicas se centran en dos personas. La licenciada Gladys Anabela de León Ruiz y de la licenciada Samantha Marisol Mejía Salguero. De Recursos Humanos. De Recursos Humanos. ¿Por qué? Porque una específicamente nosotros logramos constatar que son las plazas fantasmas. Y en la otra nosotros lo ponemos delito penal como apropiación indebida, cosa que le corresponde al Ministerio Público pues hacer las investigaciones correspondientes, porque en un banco dentro del registro de la propiedad, en certificados de depósito, la cantidad de 49 millones. Es donde el registro, nosotros decimos, este registro se va a destruir, porque el registro, el Código Civil dice que se debe de ver la certeza y seguridad jurídica, pero no solo de un individuo, sino de todos los guatemaltecos. A mí me queda ahí la inquietud. La licenciada Anabela de León ha insistido este día en que este es un asunto de tipo administrativo y que no entiende por qué es que se elevó a lo penal. En el caso, por ejemplo, de que se hayan basado algunas denuncias en los reparos y hallazgos de la Contraloría General de Cuentas y la Contraloría presenta una denuncia penal en el Ministerio Público, ¿cuál es el procedimiento que sigue? ¿Ella hubiera podido presentarse en su momento a presentar las pruebas de descargo para evitar encontrarse en esta situación? Mire, la responsabilidad penal es totalmente independiente de la responsabilidad administrativa. Están en todo su derecho de plantear cuestiones prejudiciales u obstáculos que consideren a la persecución penal. No obstante ello, cuando el delito subsiste por sí mismo, eso es totalmente independiente a cualquier responsabilidad de índole administrativa que pudiera tener. En todo caso, la investigación preliminar lo que ha determinado es que se sustrajeron fondos del Estado, los que nunca retornaron ni en forma física ni contablemente al registro de la propiedad, y esa es la razón, la justificación de la persecución penal. Fiscal, también la gerente de Recursos Humanos se le relaciona, bueno, es ex esposa de Vernon González, señalado en el caso por tráfico de influencias con Guy Rivera por otro proceso. ¿Qué papel jugaba la jefa de Recursos Humanos en el registro de la propiedad hasta donde ustedes han podido identificar? Bueno, por lo menos de lo que se identificó en el presente caso es la situación, y por eso es particularmente importante y significativo para nosotros este caso. Dentro de los casos que hemos tenido de plazas fantasma, por ejemplo en el Congreso de la República, no nos habíamos encontrado con casos como este, que son bajo el renglón presupuestario 029, que la particularidad era que en este caso en los contratos sí tenían horario establecido, sí tenían estipulado que las funciones las debían de desempeñar en instalaciones del registro de la propiedad, en cualquiera de las sedes, y
que el visto bueno en cuanto a los servicios que prestaban para el registro de la propiedad los debía dar el superior jerárquico de la unidad en la que estuvieran designados, Cobán, Escuintla, Jutiapa, Zacapa o aquí en la ciudad de Guatemala. No obstante ello, se tiene documentado de que nunca ni prestaron los servicios ni tuvieron el visto bueno de los jefes inmediatos, pero ahí viene la participación de la encargada de recursos humanos del registro. Fue ella la responsable del visto bueno en cuanto a los informes que prestaban por los servicios que supuestamente brindaban al registro. Es decir, ella directamente se involucró en las acciones delictivas que son objeto de persecución por la Fiscalía. Pero por lo que nos decía don Víctor, pareciera que esto que está presentando el MP es una porcioncita de lo que ellos estuvieron denunciando o evidenciando. Como él mismo indica, ellos tienen conocimiento por estar dentro de la institución de una serie de situaciones. Lo que la Fiscalía presentó hoy en día es lo que se puede documentar y tiene soporte. Le doy un ejemplo, yo laboro en el Ministerio Público y en cualquier dependencia estatal se escuchan situaciones de que en algún lugar pueden estarse cometiendo hechos delictivos, pero el Ministerio Público va a someter a juzgamiento a las personas de quienes sí se pueda determinar y sí pueda contar con medios de investigación, de convicción o probatorios en su oportunidad. Que no significa que no puedan investigar el resto de denuncias. Así es, no es descabellado de que exista exista otra serie de situaciones, porque como indicaba hoy la señora Fiscal General y el comisionado, fue un corte de caja. Ahora bien, usted hablaba del ahorro de recursos y cómo empezaron a ver los despilfarros en el registro de la propiedad, que de hecho llegó a acumular un déficit después de tener un superávit, lamentablemente. Pero también hubo denuncias en cuanto a abusos, y esto la Procuraduría General de la Nación, abusos en cuanto al pacto colectivo. Y hoy algunos medios mencionaban 3 bonos. Un bono de aniversario de 300 quetzales, un bono navideño de 1.700, un bono antiestrés. Y de hecho, pues la misma Procuraduría también habló de un aumento en la contratación de manera irresponsable en el registro de la propiedad. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿En cómo avanza esto del pacto colectivo y qué responsabilidad tienen ustedes como sindicato? Porque está muy bien que hayan presentado las denuncias, pero ¿hasta dónde no tienen también responsabilidad en el déficit que acumula ahora esta institución? La verdad que cuando hablamos específicamente de lo que es la negociación colectiva en el registro general de la propiedad, como en otras instituciones, pues es un derecho que van obteniendo los trabajadores en base al tiempo. Nosotros sabemos que primero se debe ver el presupuesto institucional, pero no me podría meter en ese tema, porque nosotros como Sindicato de Trabajadores Administrativos STAR no somos firmantes de lo que es el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Porque ustedes no son el sindicato más grande. Porque nosotros no somos el sindicato mayoritario. Ya. Don Víctor, Otto Flores Villeda está entre los capturados hoy y a lo largo del día varias personas lo han identificado como un acompañante de Manuel Valdizón, alguien que integraba el comité ejecutivo de CNN, el partido fachada del líder, y que atribuyen que Anabela de León le daba plaza a algunos cuadros del líder de CNN para evitar que la citaran al Congreso. Le pregunto en concreto, ¿usted conoció al señor Otto Flores Villeda? No, no lo conocí. ¿Nunca se le vio en el registro de la propiedad o escucharon su nombre por alguna razón? No, por ningún motivo. O sea, sí sabíamos que ella tenía cierta relación con algunos partidos políticos. Y prueba de eso que hay personas que estuvieron en el partido y pues se encuentran dentro de la institución. Pero son cosas que nosotros no tuvimos conocimiento. Nosotros de lo que tuvimos conocimiento fue de lo que denunciamos y de lo que se podía probar. Es más, o sea, nosotros hicimos diferentes clases de denuncias públicas, pero bien lo decía el señor fiscal, que pues para eso hay que tener documentación. Entonces nosotros lo que pudimos documentar fue sobre las plazas fantasmas, sobre los gastos desmedidos que habían dentro de la institución y por supuesto sobre los certificados de depósito, porque en un medio de comunicación salen ostentosamente la cantidad de 49 millones. Licenciado, aquí hay una serie de responsabilidades. Cuando uno mira el caso del registro de la propiedad, como hemos visto el caso del mismo Congreso de la República, nos damos cuenta de que prácticamente este tipo de situaciones suceden con el consentimiento de todos. Y en esta ocasión hubo un sindicato que denunció, pero creo que va a ser la excepción dentro de muchísimas dependencias del organismo ejecutivo.
y otros organismos. Ahora bien, hay otro tipo de responsabilidades como son los representantes de los restaurantes a los cuales se les pagaron facturas por el mismo servicio que finalmente era de una capacitación o de una evaluación del desempeño que no se llevó a cabo. ¿Qué pasa en este caso con esos responsables que recibieron o facturaron? Bueno, ellos también, servicios. el Ministerio Público solicitó la detención de los representantes, se logró la detención de uno de los representantes y la responsabilidad va encaminada al siguiente sentido. Al final de cuentas, ellos coadyuvaron en la comisión de delitos contra la administración pública. Ellos emitieron documentos de soporte por servicios que nunca fueron prestados. Tan es así que se montaron 2 eventos administrativos, uno dirigido a brindar el tal alimento por el desayuno para evaluación del desempeño, que incluía el servicio completo, y por otra parte se montó otro evento administrativo para el montaje del evento, perdón, me valga la redundancia. Sin embargo, una facturación incluía todo el servicio y por aparte se monta un segundo evento, es decir, en apenas un desayuno, el registro de la propiedad erogó alrededor de 142,000 quetzales. ¿Y ese dinero sería para beneficiar a los dueños de estas empresas o para trasladarlo a las cuentas de un funcionario? Tendría que ser, al final de cuentas, para beneficiar a algún funcionario público, porque qué lógica tendría de que un funcionario público se preste para beneficiar a una entidad privada. Lo más lógico ahí, que tendrá que determinar la propia investigación, es que la facturación falsa únicamente sirvió para justificar el retiro de recursos públicos. Es el representante de fulanos y menganos, Joan María, pierdo el nombre, pero es Joan María para no... Joan María Ponce Sánchez. Ponce Sánchez, quien está detenido hoy, pasará en prisión preventiva en la noche y mañana será escuchado. Pero hay probabilidad que sea con medida sustitutiva, que se le ligue el caso. O sea, tampoco yo creo que sobre eso volvemos a tu pregunta, sí, Paola. Es que el representante de fulanos y menganos está detenido porque facturó 90,000 quetzales por esos desayunos y el montaje. Y la representante del Rincón del Chef también es señalada en el comunicado porque ellos cobraron 51,000 por el montaje. Pero mi pregunta fiscal es, por una factura de 90,000, ¿ameritará que el representante se quede en prisión preventiva? ¿Ustedes pedirán que sea severa esa medida al juez que vea el caso, o le permitirán una medida sustitutiva y bajo qué mensaje? Esa discusión se ventilará en audiencia. No obstante lo anterior, de que no es tan sencillo como simple y sencillamente por una factura de 90,000 quetzales. Es un acto grave. Falsificando, mediante la falsedad ideológica, se procedió a sustraer fondos públicos. Entonces, para mí, por lo menos en lo personal, no es un simple acto porque son fondos públicos. Y dependiendo de lo que discuta en la audiencia, primero se tendrá que discutir si es ligada al proceso la persona, y eso nos dará el parámetro para verificar si podemos acreditar los peligros procesales que determinen que sea la prisión preventiva, por ejemplo, la medida de coerción que sustente tener a la persona traída al proceso penal. Don Víctor, a mí me queda la duda. A raíz de la serie de todas estas denuncias que ustedes hicieron, que usted tuvo la amabilidad de traernos un folder con copias de varias de ellas, ¿ha recibido usted algún tipo de amenazas desde ese momento en que empezó a denunciar hasta ahora? Cuando nosotros empezamos a denunciar lo que era la administración de la licenciada Gladys Anabela de León, pues tanto el comité ejecutivo como consejo consultivo tuvimos nosotros a bien medidas perimetrales de seguridad. Posteriormente, por amenazas que habían ya de forma directa y situaciones que nosotros, por cierto, las mantuvimos ahí, ya tuve yo seguridad personal ya del Ministerio de Gobernación hasta que ella terminó lo que fuera su periodo dentro de la institución. Pero sí fue bastante... ¿Nos podría enumerar unas 5 denuncias adicionales a las que se han visto este día, que todavía están siendo investigadas o están en proceso de documentación? De documentación, por lo menos los gastos desmedidos de líneas telefónicas, del pararrayos, de viajes, de lo que son aumentos salariales podría ser, y también específicamente, principalmente de las plazas fantasmas de las personas que nunca llegaron a la institución. En algún momento se mencionó el hijo de Armando Paniagua en el registro de la propiedad de Quetzaltenango, que también tenía plaza en la gobernación departamental. Pero yo hasta ahí llegué con la información que me dieron a mí como prensa, pero
no era tan fácil acceder a información. Siempre se bloqueó, como usted decía, mucha información para escrutar cuentas, de cuánto estaba costando, quiénes trabajaban. Lo curioso es que la registradora se presentaba como una exdiputada que le gustaba la transparencia y que promovía el combate a la corrupción. Verá de que es muy difícil hablar de lo que se es a lo que es la realidad. Nosotros estuvimos dentro de la institución y pudimos sufrir el abuso de la licenciada Anabela de León, y no lo hago como una víctima más, sino lo hago que la víctima fue el pueblo de Guatemala con asesorías de 35,000 quetzales. O sea, nosotros denunciamos eso. Denunciamos que personas que llegaron a trabajar 4 horas, 36,000, 15,000, 21,000 quetzales. No lo digo yo, lo dicen las planillas de la institución. Ahora, como ya se nos terminó el tiempo, solamente para cerrar, licenciado Sandoval, si logran imputarse todos esos delitos, comprobarse, ¿de cuántos años estamos hablando de condena en el caso de Anabela de León? Bueno, delitos como el peculado por sustracción tienen penas de alrededor de entre 6 y 10 años, el fraude penas que van de 5 a 10 años. ¿Que no son conmutables? No son conmutables. Los delitos contra la administración pública, de conformidad con la ley contra la corrupción, no pueden conmutarse. ¿Cuánto podría llegar a sumar ella de acuerdo alrededor a de 10 años, y dependiendo también por el tema de que se cometen los delitos en forma continua, aumentar hasta en una tercera parte. Okay. Muchísimas gracias al licenciado Juan Francisco Sandoval. Una jornada ardua para usted, pero siempre nos acompaña. Gracias por su deferencia. Y también a don Víctor por haber venido esta noche a aclararnos varios puntos.